Buenos días. Ayer iniciamos un curso sobre psicoterapia, sobre psicología familiar. Y decíamos ayer que la psicología es una ciencia que estudia la conducta humana. Hay diversas disciplinas, diversas ciencias que estudian al ser humano, a nosotros como especie. Por ejemplo, está la antropología, está la sociología, que son ciencias afines, ciencias complementarias, que estudian otras facetas de nosotros como seres humanos. La antropología, por ejemplo, estudia toda la evolución que hemos tenido como especie los últimos 7000 años. Y la sociología estudia los comportamientos sociales, las dinámicas sociales. En cambio, la psicología se enfoca en la conducta humana, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y existen diferentes tipos de ramas de la psicología. Por ejemplo, existe la psicología clínica, que estudia los signos y síntomas que están referidos a la conducta humana, la conducta normal y lo que se llama la conducta anormal. Por ejemplo, es normal que tengamos una familia y que tengamos un rol en la vida, como papá, mamá, trabajador, etc. Y es anormal, por ejemplo, que no podamos dormir durante la noche. Esto se llama un trastorno del sueño, del cual hablaremos en los siguientes programas. Existe también la psicología laboral, que estudia la conducta humana en el ambiente laboral y se encarga de problemas como por ejemplo el síndrome de burnout, que es lo que se llama la persona que está quemada por el trabajo. De eso hablaremos también en otros programas. Existe la psicología forense, que se encarga de los problemas relativos a abuso o situaciones críticas en una vida como seres humanos. Por ejemplo, si hay una violación, si hay un homicidio, entonces la psicología forense también se encarga de ver los aspectos conductuales vinculados con ese elemento perturbador. Existe la psicología social, que se encarga de ver las interacciones que tenemos de nosotros como seres en sociedad. En fin, existen diferentes ramas de la psicología. Por ejemplo, el área particular en la cual yo me desempeño es la psicología clínica, ya que como médico y psicólogo, pues me interesan los trastornos que afectan el desempeño normal de nosotros como seres humanos. Hoy trataremos 5 ejemplos para poder referirnos a 5 grandes modelos de trabajo en psicología. Por ejemplo, quizás usted se ha dado cuenta de que algunas veces sueña. Es decir, todos los seres humanos soñamos, pero usualmente no recordamos lo que soñamos. Pero a veces sí. Son sueños tan vívidos que parecen una realidad, o tan perturbadores que nos obligan a despertarnos, lo que se conoce como pesadilla o terrores nocturnos. Bueno, pues esos sueños, según una escuela en psicología, lo que reflejan es el aparato inconsciente de los seres humanos. Es decir, existe toda una escuela psicológica que se dedica a estudiar tanto los aspectos conscientes como los aspectos inconscientes de nuestra conducta. Por ejemplo, ahora mismo, mientras elaboro este programa, estoy consciente de esta realidad y que todo mi cerebro, todo mi cuerpo, toda mi mente esté enfocada en hacerlo mejor para grabar este programa. Esto es una conducta consciente. Pero a veces hago cosas sin querer, hago cosas que no estaban planeadas y digo, ¿y por qué hice esto? ¿Y por qué dije esto? ¿O por qué soñé esto la noche anterior? Pues esa es la dimensión inconsciente de nosotros. Entonces hay una escuela llamada escuela psicodinámica, de la cual hablaremos en otros programas, que estudia esto, la naturaleza inconsciente de nosotros,
nuestro aparato mental y los mecanismos de defensa que empleamos para poder proteger al yo, o sea, lo que nosotros somos. A veces actuamos agresivamente, a veces actuamos a la defensiva, y ese mecanismo que utilizamos para protegernos del medio ambiente lo estudia la escuela psicodinámica. Este es un modelo de trabajo en psicología. Hay otro modelo de trabajo que estudia los condicionamientos. Es decir, la sociedad, la crianza, la historia de vida de nosotros nos hace que nos vayamos condicionando a ciertos estímulos externos. Por ejemplo, si los niños escuchan el sonido del carrito de los helados, que suena una campanilla al caminar por las calles, pues ya el niño puede asociar ese sonido y decir: mamá, ahí vienen los helados. Por ejemplo, en los lugares donde hay locomotora, pues el sonido de la locomotora nos asocia con determinada hora en que el autocarril, en que el ferrocarril, el tranvía, pues está llegando a la ciudad. Por ejemplo, las campanas de la iglesia las asociamos con un oficio religioso o alguna situación así. Son condicionamientos. Determinada música que escuchamos en la televisión, pues la asociamos con determinado artista, determinado programa, determinada serie. Son condicionamientos, estímulos exteriores que son traducidos por la mente con determinada respuesta. Por ejemplo, un olor delicioso a comida hace que empezamos a salivar y a tener pues apetito, deseo de comer. El olor de determinada, digamos el café, pues a los que toman café pues asociamos ese aroma con una taza de café y el deseo de ingerirla, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra escuela, llamada escuela conductista. Y hablaremos en su momento del conductismo y su importancia en la conducta humana. Un ejemplo clásico del conductismo es el tema de las recompensas y de los castigos. Lo hacemos desde niño, lo reforzamos en la escuela y lo hacemos en la vida adulta. Si haces esto bien, tenés un premio. Si haces esto mal, tenés un castigo. Es lo que algunos llaman acción-reacción. Todo esto es un modelo de trabajo en psicología llamado el modelo conductista. Hay que decir en este momento que cada modelo tiene como sus ventajas y sus desventajas. Tiene sus adictos y tiene sus críticos. Es decir, no toda escuela responde a todo lo que somos nosotros como seres humanos, porque obviamente, como dijimos en el primer programa, somos seres complejos y no podemos reducirnos a lo que determinada escuela propone. Pero sí, estas escuelas, en buena medida, todas ellas dan una imagen bastante cercana a lo que somos nosotros, nuestras reacciones como seres humanos, como personas. Hay una tercera escuela llamada escuela gestáltica, la gestalt, como una figura, como una silueta, que nos invita a vivir en el aquí y en el ahora. Y le dice a usted que existen como 3 dimensiones en nuestra mente. Existen las personas que viven permanentemente en el pasado, es decir, sus pensamientos, su conducta está recurrentemente referida a hechos que ya ocurrieron días, meses o años atrás. Y constantemente ese pasado lo traemos al presente, lo estamos reviviendo continuamente. Son esas personas que sufrieron determinado daño, determinada experiencia negativa, o que tienen dificultades para poder perdonar o poder dejar a un lado ese tema, ese problema, y recurrentemente lo traen al presente. Y no viven entonces en el aquí y en el ahora, sino que viven en el pasado. También esta escuela dice que muchas personas viven en el futuro, se están anticipando a los acontecimientos. Aún no han pasado las cosas y ya están con el estrés. Pero mira, si el examen es hasta la próxima semana, pues la persona ya quiere que sea el día.
y falta una semana. Mira, si el viaje es pasado mañana, pero ya está ya ella, como que está ahí pues en el aeropuerto, están revisando sus documentos, su equipaje. Esto es vivir en el futuro, es anticiparse a los acontecimientos, muy típico de las personas ansiosas. Entonces, esta escuela gestáltica nos invita, y esto es algo difícil, a vivir en el presente. Este momento es lo único que tenemos. El pasado, por muy difícil, por muy traumático que haya sido, ya no podemos volver hacia atrás y reparar o cambiar la situación. No podemos. Y el futuro, nadie lo puede predecir. Aunque yo tenga 1000 planes elaborados, no sé qué va a ocurrir el día de mañana o incluso qué va a ocurrir dentro de 5 minutos. No lo sé. Yo sé, estoy seguro que puedo contar con lo que está ocurriendo en este momento. Pero a veces nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra conducta está en varias dimensiones a su vez. Está en el pasado, recordando cosas, está en el futuro, anticipando experiencias, y eso por supuesto le dificulta vivir su presente. ¿Qué recomienda esta escuela gestáltica, por ejemplo? Bueno, disfrutar o experimentar los sucesos en el aquí y en el ahora. Y lo podemos hacer de manera muy sencilla cuando estamos comiendo, disfrutando el sabor de los alimentos, masticando despacio y pudiendo entonces apreciar los diferentes sabores que tiene nuestro alimento cotidiano. Lo podemos hacer al estar cepillándonos los dientes y estar percibiendo el aroma que tiene la pasta dental, los movimientos del cepillo en cada una de las piezas o áreas de nuestra boca, el enjuague que estamos usando, el agua que usamos para desechar todo residuo. Todo esto son experiencias gestálticas, o al respirar, poder entonces darnos cuenta de nuestra respiración y cómo inspiramos y expiramos. Todo esto son ejercicios gestálticos de una escuela en psicología que nos invitan, insisto, en vivir el presente, el aquí y el ahora. Hay otra cuarta escuela que se llama escuela humanista, que se enfoca en lo mejor de nosotros como seres humanos. Es decir, parte del presente para darnos cuenta que somos personas que tenemos autoestima, autovalía, metas en la vida y que tenemos un propósito en la vida, que no somos accidentes pues de una relación entre un hombre y una mujer y ahí pues por ese óvulo y esos espermatozoides nacimos nosotros. No, somos personas con un propósito, con una meta, y esta escuela nos invita a darnos cuenta de ese valor individual como seres humanos. No somos pacientes, no somos un número de expediente, no somos una estadística más, no somos un accidente biológico, sino que somos seres humanos, personas que tenemos un rol en la vida, que tenemos un proyecto de vida y nos da todas las herramientas para poder hacer realidad ese proyecto, esa meta, ese propósito en la vida y darnos cuenta de dos grandes cosas. Primero, ¿quiénes somos nosotros? A esto se le llama introspección. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis defectos? Y, por supuesto, ¿cuáles son mis reacciones ante el día a día? Nos enseña a afrontar de forma apropiada nuestros problemas, a ser resilientes, a ser personas que podemos tener alguna experiencia negativa, aprender de ella y seguir adelante. ¿Hacia dónde vamos a ir? Hacia nuestro proyecto de vida. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son sus metas en la vida? Bueno, el niño, pues quizás no tiene muy claro eso, pero un adolescente sí. Quizás dirá terminar mi carrera universitaria. Quizás la esposa dirá pues tener una familia. Quizás el marido dirá tener un empleo próspero. Quizás, en fin, cada quien tenemos determinadas motivaciones y la motivación
es un tema central en esta escuela. ¿Qué le motiva a usted para seguir en esta aventura llamada vida? Pues bien, esto y otros aspectos se refiere a la escuela humanista. Y finalmente existe una quinta escuela, existen otras, pero con estas 5 vamos a quedarnos hoy, que es una escuela que se refiere al aprendizaje significativo, que se refiere al aprendizaje crítico y que se refiere a lo que se llama constructivismo. Es decir, que cada quien es el arquitecto de su historia. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos como meta en la vida aprender. Hoy, ¿cuál es nuestro aprendizaje? Y antes que termine el día, nos podemos preguntar, ¿qué aprendí hoy? Porque cada día es como un capítulo nuevo en la historia de nuestras vidas. Ayer fue un día bueno, regular, malo, maravilloso, terrible. ¿Y qué aprendí? Se trata entonces de encontrar los significados de estos aprendizajes. Se trata de ser un estudiante de la vida, pero no un estudiante que llega a la escuela a tomar nota de lo que un profesor le tiene que decir. No, ese es el aprendizaje bancario, el aprendizaje vertical que había antes en la escuela y que aún persiste en algún tipo de sistema educativo. Este aprendizaje significativo nos invita a ser nosotros protagonistas del aprendizaje. Es decir, es como que fuésemos todos los días a la escuela, al colegio, a la universidad, a la vida. La vida concebida como un sistema de aprendizaje. Y vamos dispuestos a aprender. Por ejemplo, yo aprendo cada día cuando elaboro uno de estos programas. Yo aprendo cada vez que estoy frente a un paciente en una consulta como la que tuve hace 15 minutos. Aprendo todos los días de mi rol como esposo, como profesional, como hijo, como papá, como abuelo, y trato de tomar nota de los aprendizajes para poder mejorar como ser humano, para dar la mejor versión de nosotros mismos, a tener un pensamiento crítico, a no repetir lo que todo el mundo dice, sino que discernir, razonar, y eso va construyendo un paradigma, un modelo mental, una forma de concebir el mundo, la sociedad y a mí mismo como una persona clave en mi proyecto de vida. Entonces, estas son diferentes escuelas de psicología. Como usted mira, se trata de una dimensión muy amplia de cosas, desde aspectos muy, digamos, intangibles como el inconsciente individual o el inconsciente colectivo, a aspectos muy pragmáticos como el premio o el castigo, si hacemos las cosas bien o mal, aspectos tan relevantes como el vivir el aquí y el ahora y cómo hacerlo, aspectos tan trascendentes como establecer mis proyectos de vida, mis metas en la vida, y aspectos tan inteligentes como es el poder aprender a aprender y a veces desaprender. Hay conductas de las cuales tenemos que desaprender, es decir, quitarnos de nosotros esa conducta que me está haciendo daño. Por ejemplo, si me doy cuenta que soy adicto a las series de televisión, al uso de las redes sociales u otro tipo de cosas, pues darme cuenta que eso no está contribuyendo a mi desarrollo integral y poder dosificar mejor el consumo de este tipo de conductas que son tan frecuentes en esta cultura del siglo XXI. Así que muchas gracias por seguir en este breve curso sobre psicología familiar y nos vemos, por supuesto, el día de mañana. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por estar aquí.